episodio 412 de Fluent Spanish Express Podcast. Aquí tenéis todo el español que no os enseña en los libros. Y antes de comenzar este episodio, dejadme que os cuente una pequeña anécdota, os vais a reír un poco de mí. Y es que cuando comencé este podcast, hace más de 400 episodios, yo tenía una musiquilla con la que empezaba los episodios, que bueno, yo creo que le daba un poco de vidilla, me gustaba, y yo estaba contento con ella. ¿Qué queréis que os diga? El caso es que un día recibí un comentario de un oyente, que desde aquí pues mando un abrazo si es que sigue escuchando el podcast. Ya han pasado 2 años, no sé siquiera si seguirá escuchándolo, en el que me decía que el podcast le encantaba, pero que la música... Así que, bueno, decidí cortar por lo sano y decidí quitar la música. Claro, es que fueron pasando las semanas, fueron pasando los meses, fueron pasando los años, y este podcast pues seguía huérfano de música, seguía sin música. Así que durante este parón que hice en el mes de agosto, pues decidí dedicar unas bastantes horas, al final fueron, en buscar una música que me convenciera para llenar este inicio de los episodios del podcast. Y bueno, cuando ya me había decidido, ya había grabado algunos episodios, pues ayer recibí el comentario de una oyente, Karen, que desde aquí te mando un fuerte abrazo, en el que me decía que estaba encantada con que el podcast hubiera vuelto en septiembre, pero que la música era horrible. Así que se adueñó de mí de nuevo las inseguridades de los podcasters y se fue al carajo la música. Así que no tenemos música y no sé si vamos a volver a tener música, porque la verdad es que después de haber estado buscando tanto tiempo una música y que no convence, pues he decidido de momento que estamos así como estamos. Y dicho esto, comenzamos. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Fluent Spanish Express Podcast. Hoy es jueves 21 de septiembre de 2023, mi nombre es Diego Villanueva y como siempre os traigo todos los días, de lunes a viernes, un nuevo episodio del podcast más desafiante de español avanzado. Sin adaptar la velocidad y el vocabulario, sin guión, sin filtros, el español tal y como lo hablamos los nativos españoles. Hoy episodio número 412 y seguimos viendo algunas expresiones, viendo el significado y el origen y, por supuesto, algunos ejemplos de algunas expresiones que utilizamos en conversaciones informales. Y es que os comentaba en estas últimas semanas que he lanzado un curso que se llama Español de Tranquis, en el que explico un montón de expresiones coloquiales que utilizamos los nativos, de esas que nos enseñan en los libros. Si queréis saber más, suscribíos a la newsletter en www.fluentspanish.express. Y ahora sí, la expresión que nos ocupa hoy, un episodio cortito y al pie, ya sabéis, siempre intentando que sea lo más rápido posible para que podáis seguir con vuestras cosas. Hoy vamos a hablar de la expresión pasar las canutas. ¿Habéis escuchado alguna vez esta expresión de pasar las canutas? Bueno, pues es una expresión que sirve para describir que alguien está atravesando un momento complicado, un momento de mucha dificultad, está en un momento con un sufrimiento muy grande, con mucha pena, y esta expresión, pues, pasar las canutas, le añade un elemento de mayor gravedad, de mayor seriedad a la situación. O sea, se utiliza para dar un poquito más de pena. Si decimos que las estamos pasando canutas, es que queremos dar un poquito más de pena. Y os voy a explicar el origen de esta expresión, que es muy interesante, porque el término canuta, en su origen, canuta, significaba, era un documento que se daba a los soldados licenciados después de completar su servicio militar. Este documento, debidamente llenado y firmado por el comandante militar, pues se entregaba enrollado dentro de un cilindro cónico llamado canuto. Bueno, seguramente habréis escuchado alguna vez esto del canuto, pues también donde se ponen los diplomas de, por ejemplo, de la universidad y todas estas cosas, pues la canuta, este documento, se metía dentro de un canuto. Me parece un juego de palabras, pero era así, la canuta dentro del canuto. Bueno, el caso es que para muchos jóvenes, cuando terminaban este periodo o este servicio militar, cuando volvían a la vida civil, a la vida real, pues la situación era muy complicada porque, pues no encontraban trabajo, no tenían, donde estaban trabajando antes no podían recuperar sus trabajos o no había empleo, y entonces tener esta canuta se convirtió en una especie de significado o sinónimo de tener dificultades, porque era muy difícil volver a la vida real, volver a la vida civil. Entonces, esto de tener una canuta, de tener la canuta, pues era algo malo. Entonces, de ahí el término pasar las canutas, lo que hacía que tuvieran que vivir muchas adversidades para conseguir sobrevivir. De esta manera, la relación entre pasar las canutas y la posesión de la canuta pues se volvió algo bastante negativo. Y para muchos de ellos, tener la canuta se convirtió en esto, en vivir entre penurias. Y es importante señalar también, otra cosa interesante, es que algunas fuentes también indican que la canuta solo se otorgaba a los licenciados de la Marina, mientras que otros dicen que este documento no certificaba la licenciatura, sino que al revés, lo que significaba es que los habían expulsado del cuerpo, lo que
pues dificultaba más aún encontrar un empleo. Ya os digo que esta es otra fuente, hay dos posibilidades, una que se entregara a los licenciados y otra que solo fuera a los que expulsaban. Entonces, ¿qué pasa? Que por supuesto las cosas negativas siempre acaban ganando y acabó imponiéndose el hecho de que esa canuta se entregaba cuando te echaban de la marina, con lo cual, pues doble negativo, porque no solo te habías ido de la vida civil y no tenías trabajo, sino que además te habían echado de la marina y eso, pues por algo habrá sido, como se suele decir. Con el tiempo, pues esta práctica se dejó de hacer, se dejó de entregar la canuta en un canuto y se convirtió en una cartilla de servicio militar que pasó a conocerse como la blanca. Oficialmente no, hoy en día el servicio militar en España ya no existe, pero bueno, pues el caso es que esta es una práctica bastante habitual. Así que ya veis esta expresión, pasar las canutas, ¿y cómo se utiliza? Bueno, pues podemos decir algo así como que nos quedamos tirados con el coche en medio de la nada y las pasamos canutas para volver a la ciudad, por ejemplo. Pues es que tuvimos muchas dificultades para pasar las canutas, o yo qué sé, me he quedado sin trabajo y últimamente les estoy pasando canutas, en el sentido de que pues no tengo trabajo, no consigo dinero y bueno, apenas puedo sobrevivir, así que bueno. Y también pues podemos decir algo así como, yo qué sé, pues estuve enfermo y la verdad es que las he estado pasando canutas en las últimas semanas, pero bueno, ya me he recuperado. Así que, como veis, esta expresión de pasar las canutas, pues es una expresión que es para darle un poquito más de seriedad o de gravedad a una situación, pues digamos, complicada. Ya veis, el origen súper interesante, la expresión también súper interesante, como las últimas que os he estado compartiendo esta semana. Y bueno, pues como es una expresión que me habíais preguntado algunos oyentes y algunas personas dentro de la newsletter, pues he decidido explicar un poquito el origen porque me parece bastante curioso y la verdad es que es interesante. Así que nada, espero que hayáis disfrutado de este episodio y si tenéis alguna sugerencia para alguna música para el podcast, pues yo encantadísimo de que me la hagáis llegar. A lo mejor en el podcast hay algún oyente que es músico o alguna cosa y quiere hacer una canción para Fluent Spanish Express, pues yo encantado de recibirla y si os gusta, pues ahí se queda. Así que nada, que tengáis muy buen día y os recuerdo, suscribiros a la newsletter en www.fluentspanish.express, donde cuento todas mis penas, todos mis problemas y bueno, pues donde cuento algunas cosas así divertidas para que os reáis un poquito de mí, porque no hay nada mejor que saber reírse de uno mismo. Que tengáis muy buen día.